Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque podemos estar con ustedes y se puede realizar esta hermosa actividad. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el deber de la iglesia es salir a predicar el Evangelio a toda criatura. Y se hace por diferentes medios, se hace por predicación en la calle, por predicación en los templos, en las casas, en radio, en televisión, en internet, en donde quiera. La iglesia tiene que aprovechar el momento para predicar la palabra del Señor, que creemos es el mensaje que el mundo necesita oír. Quiero invitarles para que busquemos en nuestras Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, Juan 1:1. Gloria a Dios. Juan capítulo 1, y cuando lo hayan encontrado, alaben el nombre del Señor. Y vamos a leer el versículo 29. Juan 1:29. Gloria a Dios. Agradecemos a nuestra hermana Laura, quien está trabajando en esta colonia, que nos haya invitado juntamente con nuestro pastor, nuestro hermano Samuel Reyes Marín. Gloria a Dios. Ya lo tienen, hermanos, Evangelio según San Juan capítulo 1, y leemos el versículo 29. Unidos lo leemos todos en voz alta. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez más, todos lo leemos unidos. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oramos. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque nos concedes estar en este lugar. En este momento, Señor, tu palabra será predicada. Bendícela y que llegue a cada corazón. Tú conoces, Señor, la necesidad que hay en la vida de cada uno de aquellos que nos están escuchando en esta hora. Bendice tu palabra y permite que lleve ese fruto de salvación por el cual tú la envías a nosotros en esta hora, Padre. En el nombre precioso de Jesús, bendice tu palabra y dirígenos con tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo ministre esta palabra para que traiga el fruto de salvación, de fe, por el cual tú la envías a nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Encontramos en este hermoso versículo un encuentro entre Juan el Bautista. Juan el Bautista comenzó a predicar que vendría el Mesías, que vendría el Salvador. Empezó a predicar el arrepentimiento, empezó a predicar el bautismo y en arrepentimiento, y la gente venía a él. Y él bautizaba a los adultos, a los hombres y mujeres que creían y que creían en Dios y que se arrepentían. No bautizaba niños porque el niño no podía arrepentirse. El niño no puede arrepentirse. Los adultos oían el mensaje de Juan el Bautista, que los conminaba al arrepentimiento, se arrepentían de sus pecados delante de Dios, venían y se bautizaban como Juan el Bautista había recibido la enseñanza y la ordenanza. Entonces, en este momento, dice la Escritura, cuando Juan estaba predicando, estaba hablando, vio venir a Jesús. Y es interesante lo que Juan el Bautista dice de Jesús. Mucha gente tiene su propio concepto de quién es Jesús. Para algunos Jesús es un hombre nada más,
no es nadie más. Para algunos Jesús es un hombre sabio, para otros Jesús era un engañador, para otros Jesús era un gran maestro iluminado, le llaman algunos. Para otros Jesús era pues un hombre que vino a romper los esquemas, y por eso muchos lo plantan como revolucionario, que rompió los esquemas, que cambiaba las cosas, que iba en contra de lo establecido. Para ellos Jesús es un revolucionario, ¿verdad? Es diferente, cada gente tiene su opinión. Para otros es el hijo de María y que hace lo que María le pide. Hay infinidad de opiniones acerca de Jesús. Pero creo que no hay mejor opinión que la que nosotros de Jesús, que la que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras nos dan testimonio de quién es Jesús. Y es el testimonio más veraz. Es el testimonio verídico, porque Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras. Para los judíos Jesús era el hijo de José y de María. Era un hombre nada más, era el hijo del carpintero. Y Jesús los conmina y les dice: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y esa es una exhortación que todo mundo debe de hacer. Escudriñar las Escrituras para ver quién es Jesús, para ver lo que ellas nos dicen acerca de Jesús. Y en la Biblia encontramos unas hermosas declaraciones de quién es Jesús. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, uno de los mejores testimonios, si no es que el más glorioso y sublime, cuando Jesús, siendo adulto, fue al bautismo, tronaron los cielos. Es una de las más gloriosas expresiones de quién es Jesús. Algunos lo habrán leído. Tronaron los cielos y la voz del Padre retumbando desde el reino de los cielos, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. El Padre mismo dando testimonio de quién es Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Y si Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Muchos no lo entienden y dicen: no, Jesús no puede ser Dios. ¿Cómo de que no? Si el Padre dijo, el Padre que es Dios dijo: este es mi Hijo amado. Mucha gente dice: no, bueno, Jesús es Hijo de Dios, pero no es igual a Dios. Hermanos, amigos, nosotros tenemos hijos. ¿Nosotros de qué género somos? Humanos, ¿verdad? Y si tenemos un hijo, ¿nuestro hijo de qué género es? ¿Al 100% o a la mitad? Al 100%. Si yo soy humano y tengo un hijo, mi hijo es humano. Y si Dios da testimonio de su Hijo, si el Padre que es Dios, Dios Todopoderoso, da testimonio de Jesús que es su Hijo, entonces el Hijo también es Dios Todopoderoso. Pero a algunos les cuesta trabajo creer, pero bueno, lo rechazarán. Pero la Biblia dice que Jesucristo es Dios bendito por sobre todas las cosas. Encontramos declaraciones gloriosas. Y por ello nosotros predicamos, dice el apóstol Pablo, predicamos a Jesucristo y a este crucificado, porque el centro de nuestra predicación no es nada ni nadie más que Jesús, el Hijo del Dios del cielo. Bendito sea el Señor. Y aquí en este pasaje encontramos la declaración de Juan el Bautista. ¿Quién es Jesús para Juan el Bautista? He aquí, lean conmigo esa parte, por favor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice Jesús que es? ¿Qué dice Juan el Bautista que es Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué utiliza el símbolo, la figura de cordero? En el Antiguo Testamento nos habla la Biblia que el hombre, al ser creado por Dios, Dios lo creó para que estuviera en comunión con Él. Pero el hombre pecó. Y el pecado, por la desobediencia de uno, entró a toda la humanidad.
y todos hemos pecado. La Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia nos dice que todos nos hemos desviado. Todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Cuando a veces hablamos con personas, me han dicho, es que yo soy como cualquiera. Eso dice la Biblia. Todos somos iguales. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre que no peque. Alguno dice, yo soy buena persona, ¿verdad? Un día estando predicando en la cárcel, se acercaba un hombre y decía, yo soy muy buena persona. Y hablaba, era un hombre alto, fornido, robusto, y veía a otro y le decía, tú, platícale al pastor cuántas veces te he dado mi plato de comida porque tú te quedas con hambre. Y le hablaba a otro y le decía, tú dile al pastor cuántas veces te he dado mi cobija porque en la noche enfermo tienes frío. Le digo, pastor, que yo soy bien bueno. Y entonces la pregunta obligada es, si es muy bueno, ¿por qué está en la cárcel? Y dice, ay, pastor, es que en un arranque de ira y de coraje maté a 4. Y eso que era bueno. ¿Cuántos quieren cruzarse con esa gente buena en su camino? ¿Tú quisieras encontrarte con esa gente buena? No. Es bueno, pero mató a 4. La Biblia dice que todos hemos pecado. Todos nos desviamos. Todos hemos ofendido a Dios con nuestro mal proceder, cuando mentimos, cuando odiamos, cuando robamos, cuando estafamos. Infinidad de cosas que la Biblia nos dice son ofensas ante los ojos de nuestro Padre Celestial, que es santo. Nuestro Dios es 3 veces santo, dice la Escritura. Y ese pecado trae una consecuencia. La paga del pecado es muerte. El hombre pecó y por ese pecado entró el pecado a todos los hombres. No hay uno solo que no peque. Y ese pecado que cometemos trae una consecuencia. Es una ley de la vida. Es una ley conocida por todos. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Es una ley que rige cualquier principio de la vida. Cualquier aspecto de la vida, hermanos, tarde o temprano nos vamos a recibir el resultado de lo que hagamos, sea bueno o sea malo. ¿Por qué mucha gente se espanta cuando se habla de un castigo por el pecado? Cuando es lo más lógico, es lo más justo, es lo más justo. Nosotros, hermanos, ¿qué pensamos cuando alguien nos ofende? Cuando alguien nos estafa. Yo no sé si alguien aquí le haya perdido una casa, un carro, porque alguien se lo robó. Y la impotencia invade el corazón y uno no sabe qué hacer. Pero ¿qué recurso queda? Decir, yo no sé cuándo, pero un día lo vas a pagar. ¿Sí o no? Así pensamos. Un día lo vas a pagar. Tarde o temprano lo vas a pagar. Y muchos dicen, no hay infierno, no hay castigo. Claro que sí. La Biblia dice que Dios es justo y ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, o sea, por Jesucristo. Pero muchos dicen, no hay juicio, no hay infierno, no hay castigo. Qué bonito sería. Pero no, la Biblia dice que todo pecado tiene una consecuencia. Y entonces el hombre pecó y Dios estableció, porque Dios está siempre consciente de la necesidad del hombre. Dios estableció como método de que el hombre se reconciliara con Dios un sacrificio. Cuando el hombre pecaba, debía llevar al templo un cordero para que fuera sacrificado, para que muriera. Y en ese acto de muerte, el cordero estaba muriendo por los pecados del hombre. Era un acto de sustitución. Dios lo planeó así, lo ideó para que el hombre pudiera
recibir la gracia y la misericordia de Dios y el perdón de sus pecados, pero el hombre lo pervirtió también. Y en lugar de llevar un corderito como lo establecía la ley, llevaba el cojo, el que tenía la pierna rota, el ciego, el tuerto, el que no servía. Pero entonces Dios estableció en el corazón de Dios, porque Dios nos ama. Dios ama a la humanidad y Dios desea lo mejor para nosotros. No quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuántos han experimentado la bondad y la misericordia de nuestro Dios? Sabemos que Dios es bueno. Sí, por eso le servimos, por eso predicamos, porque Dios es bueno. Y entonces Dios preparó un cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario. Él no pagó por sus pecados porque Él no cometió ninguno. Él fue ese cordero que fue entregado en sacrificio por los pecados de la humanidad. Él no cometió ningún pecado, Él no debía de morir. Aún aquel ladrón que estaba crucificado junto a Él dijo: ningún mal ha hecho. Nosotros sí recibimos lo que merecen nuestros hechos, pero este hombre ningún mal ha hecho. Pero Jesús, ¿por qué está en la cruz? Porque Él era el cordero que estaba siendo sacrificado por nuestros pecados. Mucha gente tiene una idea equivocada. Se le dice: ¿a qué vino Jesús? Y muchos dicen: Jesús vino a enseñarnos cómo morir. A nadie le gustaría morir. Nadie soportaría morir como Cristo sufrió. Lo golpearon, lo abofetearon. Isaías dice que lo dejaron sin hermosura, le desfiguraron el rostro. Las bofetadas en su rostro le abren las heridas, sus labios floreados, sus pómulos abiertos y derramando sangre. Le ponen la corona de espinas y esas espinas penetran en su piel y ahí está corriendo la sangre. ¿A quién le gustaría pasar eso? A nadie. Cristo no vino a enseñarnos cómo morir. Es golpeado, es castigado con el látigo. El látigo romano tenía en la punta siete cueritos, y en la punta de ese cuerito tenía garfios de metal. Y un latigazo equivalía a que 7 garfios se incrustaran en la espalda de la persona, y al chicotear arrancaban el pedazo. A Jesús le dieron 39 latigazos. ¿Quién quisiera? A veces uno entiende por qué Jesús, la gente no lo quiere recibir, porque dice: no, si Jesús vino a enseñarme a morir así, yo no quiero morir así. Y después de eso Él sigue siendo golpeado. Sus manos son horadadas por los clavos, sus pies son horadados por los clavos, y es colgado de una cruz. El peso de su cuerpo va oprimiendo los pulmones y se le dificulta la respiración. Realmente, hermano, no es una situación muy agradable. Jesús no. ¿A alguien le gustaría pasar eso? No, a nadie. Jesús no vino a enseñarnos ese camino. Jesús vino a caminar por allí para que nosotros no tengamos que morir por nuestros pecados. Jesús vino a morir por nuestros pecados para que tú y yo no tengamos que pagar. Por eso la Biblia dice que Él es el Cordero, ese Cordero ya preparado desde antes que el mundo fuese creado, para que viniera a morir en la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados. Pero es el Cordero, dice aquí algo muy interesante: el Cordero de Dios. ¿Quién proveyó este Cordero, hermanos? ¿Quién proveyó este Cordero? Dios. No es el Cordero que el hombre levanta. No es el Cordero que la gente vota para que sea elegido. No. Es el Cordero que Dios preparó por amor a nosotros.
Ningún hombre podría hacer lo que Cristo hizo. Dios, en ese acto de amor y de misericordia para ti, para mí, para toda la humanidad, se desprende de lo más amado de su corazón, su Hijo Jesucristo. ¿Alguno de ustedes daría a su hijo que muriera por uno de los delincuentes más buscados en este mundo? No. Dios lo hizo, el Padre lo hizo y envió lo más amado de su corazón. El apóstol Pablo dice: ni a su propio hijo escatimó. Fíjate, Dios en una mano tenía a su hijo, en otra mano tenía la humanidad. ¿Y a quién escogió? A la humanidad, y entregó a su hijo a que muriera en la cruz del Calvario. El justo está muriendo por los injustos. El santo está muriendo por los pecadores. Es el Cordero que Dios preparó desde antes que el mundo fuese creado. ¿Para qué? Para que tú y yo no tengamos que morir por nuestros pecados. ¿Cómo Dios muestra tan grande amor? Ustedes se saben de memoria Juan 3:16, y no es eso nos dice, no es eso lo que nos dice, lo decimos todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó Dios, de tal manera. Tan grande manera Dios te ama. Hermanos, ¿cuántas veces la gente dice: yo no le importo a Dios? La gente piensa y dice: Dios está tan lejos de mí. Dios no tiene cuidado de mí. Cuando nos está yendo mal, pensamos que Dios nos ha dejado. Pensamos que no le importamos a Dios. Y el hombre piensa: ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió esto? Y ese es un pensamiento triste, pero hay quienes utilizan ese argumento para negar, o aún peor, renegar de Dios, diciendo: si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Le echan la culpa a Dios de lo malo que ocurre en el mundo. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto niño abandonado? Le echan la culpa a Dios por tanto niño de la calle. Si Dios existe, ¿por qué hay guerras? Le echan la culpa a Dios por las guerras. ¿Dios tiene la culpa de lo malo? No. Si hay guerras es por la codicia de los gobernantes, la avaricia, el ansia de poder de los gobernantes, pero Dios no tiene la culpa. Si hay niños abandonados, Dios no tiene la culpa. ¿Quiénes son los culpables? Un hombre y una mujer que irresponsablemente trajeron a ese niño a este mundo sin tener cuidado de él. Dios no tiene la culpa. Pero ¿cómo la gente es tan dada a decir: la humanidad a Dios no le interesa, Dios no tiene cuidado, ¿por qué Dios permite esto? No es que Dios lo permita, es que la humanidad se ha alejado de Dios. Pero la Biblia dice que Dios nos ama con amor eterno. Bendito sea su nombre para siempre. Él no tiene la culpa de lo malo que nos pasa. Somos nosotros, porque nos alejamos de Dios. Somos el culpable es el hombre, porque vive lejos de Dios, renegando de Él, hablando de Él, apartándose de Él. Nosotros somos culpables. La Biblia dice que el impío tuerce su camino y cuando recibe el daño le echa la culpa a Dios. Pero si la humanidad no le interesara a Dios, hermanos, piensen bien, pensemos esto. Si no le interesáramos a Dios, ¿Dios enviaría a su Hijo a que muriera por nosotros? Si la humanidad no le interesara a Dios, ¿Dios hubiera enviado a su Hijo a este mundo a morir por nosotros? No. Si no le interesáramos, no lo envía. ¿Pero por qué lo envió, hermanos? Porque nos ama. ¿Por qué lo envió? Porque nos ama. Dios envió a su Hijo Jesucristo porque no quiere que tú y yo muramos por nuestros pecados. Y Cristo vino a este mundo a desarrollar la obra más gloriosa. Por eso el Evangelio, hermanos, significa: no hay mejor palabra que
se haya designado para la predicación de este mensaje que evangelio, porque la palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Que el Cordero de Dios, ¿qué hace? Quita el pecado del mundo. ¿Qué hace el Cordero de Dios, hermanos? Díganlo. Quita el pecado del mundo. Una vez más todos, ¿qué hace el Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Dirá alguno, ¿eso por qué es buena noticia? Porque es la necesidad más grande del hombre. Dirá alguno, nosotros quisiéramos oír buenas noticias, que baja el azúcar, que baja la gasolina, que aumentan los salarios, que va a haber casas gratis para todos. Pensaríamos que esas son buenas noticias. Y sí lo serían, ¿verdad? Si alguien le dice, oiga, te vamos a regalar una casa, ¿a poco no sería una buena noticia? Claro que sí. Pero hay una necesidad mayor, y es la necesidad de nuestra alma. Porque Cristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo, pero pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre que tenga todas las riquezas del mundo, pero su corazón, su vida, su alma se pierde? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Cordero de Dios, el Cordero que Dios envió por amor, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace el Cordero de Dios? Díganlo todos. Quita el pecado del mundo. O sea, esa es la necesidad más grande que tú y yo tenemos. Necesidades tenemos muchas, pero la necesidad número uno de nuestra vida y de toda la humanidad es la salvación, el perdón de nuestros pecados. Él es el que seamos reconciliados con Dios. Y Juan el Bautista está dando aquí un glorioso mensaje. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos está marcando, si es que el hombre quiere recibir la salvación y el perdón de sus pecados, nos está diciendo quién es el único que lo hace. Porque el hombre dice, bueno, yo puedo obtener mi salvación haciendo buenas obras. No. Aquí dice que solo Jesús quita el pecado del mundo. Yo puedo ir con un hombre, confesarle mis pecados, y ese hombre va a decir en un idioma que yo ni entiendo, me va a decir ego absolvum, y yo voy a creer que mis pecados están perdonados. No, aquí dice que el único que quita el pecado del mundo se llama Jesús. Se llama Jesús. Es increíble que mucha gente valora su alma, su vida en algo tan sencillo. Dice la gente, yo le doy, yo le doy limosna al pobre, por eso me voy a ir al cielo. Le doy un peso al niño de la calle, ¿eso valdrá nuestra alma un peso? Le doy una torta al hambriento, ¿eso vale nuestra alma una torta? Nuestras mejores obras no son nada ante los ojos de Dios, al contrario, son como trapos de inmundicia. No hay nada que nosotros podamos hacer, ni hombre alguno pueda hacer. Porque uno de los resultados del pecado es que el pecado a toda la humanidad, a todos, nos inutiliza. No podemos, nos hace inútiles, dice la Biblia. No podemos buscar, labrar nuestra propia salvación, mucho menos la ajena. Y muchos piensan que un hombre con un vestido largo diciendo ego absolvum les va a perdonar los pecados. Mentira. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que el único que quita el pecado del mundo es Jesús, el Hijo del Dios del cielo, y fuera de Él nadie más. ¿De qué te sirve andar de casa en casa vendiendo revistas? ¿De qué te sirve darle un peso, darle una torta? No sirve de nada. Mucha gente lo hace. Mucha gente valora su alma en algo tan sencillo, pero su alma vale más. Si nuestra vida, hermanos, la salvación de nuestra vida se pudiera comprar, Jesucristo no hubiera venido, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo. Por demás viene Cristo. ¿Saben por qué Dios envió a Cristo?
¿Por qué no envió a un ángel? ¿Por qué no envió a un arcángel? ¿Por qué no envió a un querubín? Porque el único que puede quitar el pecado del mundo debe de ser Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y la Biblia dice que Jesucristo es Dios bendito por los siglos de los siglos. Si no envió a un ángel, si no envió a un arcángel, es porque no hubiera servido de nada. Si no envió a un querubín, a un serafín, si no envió algo que él pudiera crear, es porque era inútil. Lo único que puede traer salvación al hombre, el único que puede traer salvación al hombre es Jesús de Nazaret. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más puede traer salvación al hombre. Quizá tú digas, algunos dirán: a mí no me interesa eso. Te debería de interesar, y más aún te debería de preocupar, porque si te preocupa, te ocupas, y ocúpate de tu salvación, porque la Biblia dice que es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de venir a Dios. Hemos hecho lo que hemos querido, hemos pecado, nos hemos hundido en el lodo, pero Jesucristo ha venido a este mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de los Hechos voy a invitarles para que leamos por último en el libro de los Hechos el capítulo 4. Hechos 4:12, dice la Escritura. Leemos todos unidos Hechos 4:12 y dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿A quién se refiere, hermanos? El versículo 11, las primeras dos letras nos dice a quién se refiere, dos palabras, perdón, nos dice a quién se refiere: este Jesús. Y el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. ¿Quién es el único que salva? ¿Salva a Pedro? ¿Salva a Tomás? ¿Salva a Santiago? ¿Salva a Jorge? ¿Salva a María? ¿Salva a Petra? ¿Quién salva? Este Jesús, solo Jesús. Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, pero ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice aquí: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Dios está llamando, porque si hay algo que Dios quiere es que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. El testimonio de Juan el Bautista es más que concluyente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quien murió en la cruz del Calvario, ¿quién fue, hermanos? Jesús. El que resucitó, ¿cómo se llama? El que ascendió y el que está sentado a la diestra del Padre. Por eso aquí dice: este Jesús. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Nadie te puede salvar, nadie te puede perdonar, nadie te puede dar esa reconciliación con Dios que tú necesitas. Solo Jesús, solo Cristo lo puede hacer. Y si en esta noche estamos aquí, es porque estamos invitando a aquellos que todavía no son salvos a que vengan a las plantas de Cristo, a que le digan: Señor, sálvame. Señor, perdona mis pecados. Señor, yo reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Perdóname, límpiame de toda mi maldad. Recuerda, el único que te salva es Cristo.
¿A quién entonces debes de pedirle? A Cristo. No necesitas nada más, no necesitas ni un intermediario, no necesitas ni una intermediaria. Lo único que necesitas, ¿qué es? Clamar a Cristo. Y Él lo hará, porque Él es el Salvador del mundo. Voy a invitarles, hermanos, para que nos pongamos de pie y oremos. Y pidamos al Señor que bendiga su palabra. Pidamos al Señor que traiga ese toque de vida, de salvación en aquellos corazones que todavía no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y que esta palabra no vuelva vacía, sino traiga ese fruto de salvación. Esa palabra no vuelva vacía delante del Señor, sino lleve el fruto de salvación. Dios ha enviado su palabra. El Señor está aquí y está tocando corazones. Yo creo que el Señor está aquí. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Porque Él dijo, donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y si el Señor te está tocando, es para decirte, dame, hijo mío, tu corazón. Es porque te quiere salvar. Es porque te quiere perdonar. Es para que tú ya no estés más en esa condenación que nos lleva el pecado, sino tengamos la certeza y la plenitud de Jesucristo en el perdón de nuestros pecados, la salvación que Él quiere darte en esta noche. Si tú abres tu corazón y la recibes, el Señor entrará y lo hará, porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien quiere venir y abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Vamos a orar. ¿Alguien quisiera venir aquí adelante para que oráramos por usted? Que quisiera decirle, Señor, aquí estoy, te necesito. Aquí está el hermano Lorenzo, le vamos a orar. Ahí está bien, hermano. Alguien más quisiera venir aquí adelante y decirle, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero, Señor, en esta tarde venir a tus plantas. Quiero clamar a ti, perdona mis pecados, sálvame, Señor, sálvame. Hay una grande necesidad en nosotros y mira, solo Dios la llena, solo Dios la puede llenar, nadie más la puede llenar. Que Dios les bendiga y ríndanse al Señor, y el Señor les llenará de su amor, de su paz, de su perdón. Y si alguien más quisiera venir en esta hora y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, toma mi vida, Señor, reconozco que he andado lejos de ti, quiero conocerte más y más, y verás que el Señor es lo más glorioso y sublime que tú puedes recibir en tu corazón. ¿Alguien más quisiera venir? ¿Alguien más quisiera venir en esta noche aquí para que oremos por usted? Si está por ahí el hermano Lorenzo, aquí está el hermano Lorenzo, Rubén, ayúdanos a orar también aquí por estas personas. Y vamos todos a orar. Si hay hermanos de la iglesia que quisieran pasar también a orar por nuestros hermanos, por las personas que hoy han pasado, pasen para que oremos todos pidiendo al Señor bendición y salvación sobre estas vidas. Oramos todos. Padre eterno, delante de ti venimos en esta hora. Te damos muchas gracias por tu palabra que hemos predicado, Señor, que es vida. Tu palabra es vida. Tu palabra permanece para siempre. Y en esta hora, Señor, venimos delante de ti trayendo estas almas que han recibido tu palabra, Señor, que han recibido este llamado amoroso, porque tú les llamas con amor. Tú les llamas con amor, tú los amas, Señor. Dales esa prueba, muestra de tu amor en la salvación, que ellos puedan experimentar esa gracia, esa dicha del perdón, puedan experimentar el saber que sus pecados son perdonados. Señor, ellos vienen en esta hora pidiendo porque tú les salves y perdones sus pecados.
en el nombre precioso de Cristo. Ten misericordia de estas almas. Tú conoces su necesidad. Si tienen algún problema, tienen alguna lucha, Señor, obra ese milagro, pero sobre todo obra en la salvación que tú quieres darles, mi Dios. Obra en la salvación que tú quieres traer a sus vidas, en el nombre precioso de Cristo. Salva, Señor, salva. Y si hay alguien más ahí en la silla que no quiso pasar, que le dio pena, toca su corazón, Señor, que entienda que tú le llamas para salvarle, que entienda que tú quieres perdonar sus pecados, que entienda, Señor, que tú le llamas porque quieres limpiar su alma, darle una nueva vida. Tú quieres transformar su naturaleza y hacerlo una nueva persona conforme a tu voluntad. Salva, Señor, salva en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Cristo. Toca estas vidas, recíbelos, Señor, y hay salvación para ellos en el nombre precioso de Jesús. O si alguien está en casa o está fuera sentado oyendo, que está orando, salva también, Señor, donde está llegando esta palabra, salva, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Bendito seas.